Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde exploramos los aspectos más interesantes del mundo del espectáculo y las relaciones que nos cautivan. Hoy tenemos un tema que estoy seguro de que les va a encantar, algo que ha estado en boca de muchos y que nos lleva a reflexionar sobre la felicidad, la tranquilidad y las conexiones humanas más profundas. Vamos a desgranar el secreto de Özge Gürel y su paz emocional, un título que, de por sí, ya nos deja pensando, ¿verdad? Özge Gürel, esa talentosa actriz turca que ha conquistado corazones en la pantalla, no solo por su belleza y su talento actoral, sino también por esa aura de serenidad que parece rodearla. Y claro, cuando hablamos de Özge, es imposible no pensar en Serkan Ayolu. Su relación ha sido objeto de admiración, y hoy queremos ir un poco más allá. No se trata solo de hablar de su noviazgo, sino de entender qué es lo que hay detrás de esa aparente calma, de esa paz interior que muchos admiramos y deseamos para nosotros mismos. ¿Será que Serkan tiene algo que ver con su secreto? ¿O es Özge misma la artífice de su propia serenidad? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, analizando las claves que podrían explicar esa tranquilidad tan envidiable. Y antes de empezar, si son nuevos por aquí y disfrutan de este tipo de contenido, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, pongámonos cómodos y vayamos al grano. Cuando pensamos en Özge Gürel, inmediatamente nos viene a la mente su sonrisa, su carisma en pantalla, pero también esa elegancia y ese aplomo que la distinguen. Y esto no es algo que surja de la nada. La paz emocional, como bien sabemos, no se trata de no tener problemas, sino de cómo los gestionamos, de cómo mantenemos nuestro centro en medio de la tormenta. Y ahí es donde entra la figura de Serkan Ayolu, su pareja y colega, con quien comparte no solo proyectos profesionales sino una vida que parece construir con cimientos sólidos. ¿Cuál es ese secreto? Una de las primeras cosas que salta a la vista es la comunicación y el apoyo mutuo . Tanto Özge como Serkan han sido muy abiertos, dentro de lo que cabe, sobre la importancia de su relación. En el mundo de la actuación, las presiones son enormes, rodajes intensos, exposiciones públicas, críticas, y mantenerse firme en medio de todo eso requiere una red de apoyo robusta. Y parece que ellos se han convertido en ese pilar el uno para el otro. Hemos visto en entrevistas cómo hablan con cariño y respeto, cómo se respaldan en sus carreras y cómo celebran los éxitos del otro. Esta conexión, donde ambos se sienten vistos, entendidos y valorados, es un ingrediente fundamental para la paz emocional. No se trata de una relación superficial, sino de una conexión profunda que les permite ser ellos mismos, incluso bajo los focos. Otro punto clave es la gestión de la exposición mediática . Las celebridades están constantemente bajo escrutinio. Cada paso, cada palabra, puede ser analizada e interpretada de mil maneras. Mantener la calma en este entorno requiere una gran fortaleza mental y, quizás, una estrategia consciente. Özge y Serkan parecen tener un pacto implícito de mantener su vida privada, en gran medida, privada. Si bien comparten momentos significativos, no se sienten obligados a exponer cada detalle de su día a día. Esta capacidad de establecer límites y proteger su espacio personal es crucial para evitar el agotamiento emocional y mantener la serenidad. No se dejan arrastrar por el torbellino de la fama, sino que navegan en él con una actitud madura y decidida. Hablemos también de la conexión con su trabajo y la pasión por lo que hacen . Ambos son artistas apasionados. Cuando uno ama lo que hace, cuando encuentra un propósito en su profesión, esto se convierte en una fuente de energía y satisfacción. El éxito profesional, la posibilidad de dar vida a personajes, de contar historias, les proporciona una motivación intrínseca que trasciende las presiones externas. Esta pasión compartida también los une, creando un entendimiento único sobre los desafíos y las recompensas de su carrera. Es probable que hablen sobre sus personajes, sobre sus guiones, sobre sus experiencias en el set, y ese intercambio creativo y de apoyo profesional fortalezca su vínculo y su bienestar. Y aquí es donde la pregunta se vuelve más personal: ¿qué hace Özge ella misma para cultivar esa paz emocional? No todo puede depender de la pareja, ¿verdad? Seguramente hay prácticas y reflexiones personales que contribuyen a su serenidad. Podríamos especular sobre el autocuidado . En un mundo que exige tanto, detenerse a cuidar de uno mismo es un acto de inteligencia emocional. Esto puede incluir desde rutinas de ejercicio, meditación,
tiempo para la lectura, hasta simplemente disfrutar de momentos de tranquilidad lejos del bullicio. La disciplina y el compromiso con el propio bienestar son fundamentales. Además, la autenticidad y la conexión consigo misma . Cuando una persona se conoce bien, acepta sus fortalezas y debilidades, y se permite ser vulnerable, logra una paz interna inigualable. Es posible que Ozge tenga una conexión profunda con sus valores, con lo que realmente importa en la vida. Esto le permite tomar decisiones alineadas con su verdadero ser, evitando conflictos internos que podrían perturbar su tranquilidad. La madurez que transmite esa sensatez en sus entrevistas sugiere una persona que ha trabajado en su autoconocimiento. Y luego está el tema de la gratitud . Las personas que practican la gratitud, que enfocan su atención en lo positivo, tienden a experimentar mayores niveles de felicidad y bienestar. Es probable que Ozge, con todo lo bueno que tiene en su vida, tanto personal como profesional, se detenga a apreciar esas bendiciones. Esta perspectiva agradecida puede ser un antídoto poderoso contra la ansiedad y el descontento. Ahora, ¿cómo acercan en esta ecuación de la paz emocional de Ozge? No se trata de que él sea el salvador, o la única fuente de su felicidad, sino de cómo la relación, en sí misma, es un factor potenciador. Una relación sana basada en el respeto, la confianza y el amor, puede ser un refugio seguro. Cuando tienes a alguien que te ama incondicionalmente, que te acepta tal como eres, es más fácil enfrentar los desafíos de la vida. Serkan, con su propia personalidad calmada y reflexiva, parece complementar perfectamente a Ozge. No son una pareja de escándalos ni de drama constante, sino que irradian una armonía que muchos envidian. Pensemos en el desapego de las expectativas externas . En la era de las redes sociales, las comparaciones son inevitables. Todos parecemos estar constantemente midiéndonos con los demás. Pero cuando uno ha cultivado una fortaleza interior, como parece ser el caso de Ozge, se vuelve menos susceptible a estas comparaciones. Ella parece estar enfocada en su propio camino, en sus propias metas, sin sentirse presionada por lo que hacen o tienen los demás. Y Serkan, sin duda, comparte esta perspectiva. Otro aspecto crucial es la capacidad de perdonar y dejar ir . Todos cometemos errores, todos tenemos momentos difíciles. La capacidad de perdonarse a uno mismo y a los demás, de no aferrarse a resentimientos, es liberador y fundamental para la paz emocional. Es probable que Ozge y Serkan hayan pasado por momentos complicados, como todas las parejas, pero su fortaleza radica en cómo los han superado juntos, aprendiendo y creciendo. Y por último, pero no menos importante, está la libertad para ser ellos mismos . En una relación donde uno puede ser auténtico, donde no tiene que fingir ni pretender, la paz florece. Ozge y Serkan parecen permitir que cada uno sea su propia persona, con sus virtudes y sus peculiaridades. Esta aceptación mutua crea un ambiente de seguridad y confianza, donde el amor puede crecer sin presiones ni máscaras. En resumen, el secreto de la paz emocional de Ozge Gurel, y cómo Serkan Ayolu se integra en él, parece ser una combinación magistral de varios factores. Por un lado, su relación sólida y de apoyo mutuo con Serkan *, donde la comunicación, el respeto y la admiración son pilares fundamentales. Por otro lado, un profundo trabajo interior de Ozge *, que incluye el autocuidado, la autenticidad, la gratitud y la capacidad de gestionar la exposición mediática con inteligencia y establecimiento de límites. No se trata de una fórmula mágica, sino de un estilo de vida consciente, donde el amor, la pasión por su trabajo y un enfoque en lo que realmente importa, les permiten mantener esa serenidad tan admirada. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y la mentalidad de Ozge Gurel y Serkan Ayolu. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que estos factores son los que contribuyen a su paz emocional? ¿Hay algo más que ustedes identificarían? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para formar parte de esta comunidad. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más reflexiones. Hasta la próxima.